Ya hablamos de qué es el derecho, de las ramas del derecho, de las fuentes del derecho. Toca ahora que hablemos de la codificación del derecho. Los códigos son un instrumento valioso para ordenar y sistematizar los grandes principios y reglas del derecho. Acá en imagen estamos viendo uno de los más relevantes, que ha tenido una incidencia muy importante en todo el proceso de codificación del siglo XIX, entre ellos nuestro Código Civil, el Código de Vélez. Claro, en un código no puede regularse todo, por eso también encontramos leyes especiales, como la ley de concursos y quiebras, la ley de cheque, la ley de defensa del consumidor, en fin, leyes especiales que regulan materias específicas. En la Argentina, en primer lugar, se sancionó el Código de Comercio. Fue cuando la ciudad de Buenos Aires, o perdón, la provincia de Buenos Aires, no se había integrado a la Confederación Argentina, y entonces sancionó su Código de Comercio, que tuvo como autores a Acevedo y Vélez Arfiel. Luego ese Código de Comercio, cuando se constituyó el Estado Nacional, cuando se integró la provincia de Buenos Aires a la Confederación Argentina, ese Código de Comercio pasó a ser el Código de Comercio de la Nación, que rigió hasta la entrada en vigencia del Código Unificado, del Código Civil y Comercial en 2015. Por otro lado, unos años más tarde, se sancionó el Código Civil, cuyo autor es Vélez Arfiel. Como dijimos, esas obras dejaron de tener vigencia en el 2015, cuando se sancionó el Código Civil y Comercial de la Nación. En 2011, el Poder Ejecutivo convocó a unos juristas muy reconocidos, el doctor Ricardo Lorenzetti y la doctora Elena Hayton de Nolasco, son miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en tanto que la doctora Aida Kemmelmayer de Carlucci es una muy prestigiosa jurista argentina. Bueno, estos tres juristas fueron convocados para elaborar un proyecto de código civil y comercial, un proyecto unificado. Para esto convocaron a una gran cantidad de juristas que se integraron a esa obra, cada uno en su especialidad, y así se llegó al actual Código Civil y Comercial. Una de las claves de este proceso de codificación es lo que se ha dado en llamar la constitucionalización del derecho privado. Y esto por el impacto que han tenido los derechos humanos en el derecho privado. Pensemos que este código está reemplazando a aquel código decimonónico, el de Vélez Arfiel, que tenía una impronta muy privatista, muy individualista, diría yo. En este caso, este código que se apoya fuertemente en los derechos humanos, parte de una concepción del derecho como un todo mancomunado, es decir, esas ramas del derecho de las que hablábamos antes, eh, mancomunadamente enriquecidas por la centralidad de la persona humana. Y este es el centro del derecho. La persona humana como fuente y razón del derecho, protegiendo su dignidad en todas las etapas de su vida y reconociendo su singularidad y exigiendo al ordenamiento jurídico ser la senda que ponga a los sujetos de derecho en un pie de igualdad, como principios que inspiraron el Código Civil y Comercial de la Nación. El código está ordenado, partiendo de un título preliminar que regula
algunas de estas situaciones que estuvimos hablando, ¿no? Fuentes del derecho, cómo se interpreta el derecho, los modos de contar intervalos del tiempo, principios generales del derecho, derechos individuales y de incidencia colectiva, los derechos de propiedad comunitaria de los pueblos originarios y los derechos sobre el cuerpo humano. Estos bajo este título preliminar. Y luego encontramos diversos libros que van a regular materias específicas. Uno primero, que tiene una parte general, habla de la persona humana, la persona jurídica, los bienes, los hechos y los actos jurídicos, la transmisión de los derechos. Y luego un libro segundo, que ya específicamente habla de las relaciones de familia, el matrimonio, el régimen patrimonial del matrimonio, las uniones convivenciales, el parentesco, la filiación, la adopción, la responsabilidad parental y los procesos de familia. En el libro tercero se abordan los derechos personales, las obligaciones en general, los contratos de consumo, contratos en particular, como el contrato de alquiler, por ejemplo, contratos bancarios, otras fuentes de las obligaciones. En el libro cuarto se habla de los derechos reales, es decir, derechos de las personas en relación a las cosas, disposiciones generales, posesión y tenencia, dominio y condominio, propiedad horizontal, conjuntos inmobiliarios, el derecho de superficie, en fin, una serie de nuevos derechos reales regulados por el Código Civil y Comercial de la Nación. El usufructo, el uso y habitación, el régimen de servidumbre, los derechos reales de garantía. Y también lo que son las acciones posesorias, es decir, las acciones tendientes a proteger esos derechos reales. En el libro quinto se habla de la transmisión de derechos por causa de muerte, es decir, las sucesiones, aceptación y renuncia de herencia, cesión y petición de herencia, responsabilidad de herederos y legatarios, la liquidación del pasivo, el estado de indivisión, el proceso sucesorio y partición, la sucesión intestada y la testamentaria, y la porción legítima. Y por último, en el libro sexto, se regulan disposiciones comunes a derechos personales y reales, como la prescripción y la caducidad, los privilegios, el derecho de retención, y también se incorporan disposiciones de derecho internacional privado. Bueno, decíamos que en el título preliminar se hablaba de los modos de contar los intervalos del tiempo, que resulta relevante porque, por ejemplo, podemos encontrarnos con que recibimos una intimación, por ejemplo, a contestar una demanda en un tiempo determinado. Bueno, ¿cómo se cuenta ese intervalo del tiempo? Entonces, cuando se habla de periodos de días, ese intervalo, el día, corre de medianoche a medianoche. Es decir, el día de hoy se inició a las 0 horas y fenece en el último segundo del minuto 59 de la hora 23 del día de hoy, a las 23:59. En los plazos fijados en días, entonces, ¿cómo se cuentan esos plazos? Bueno, se inicia contando desde un día determinado, excluyendo ese día del cómputo. Por ejemplo, si hoy recibí una citación para contestar una demanda en un plazo de 10 días, el plazo comienza a contarse desde el día de mañana. No se cuenta el día de hoy. Se empieza el día siguiente. Los plazos de meses o años se computan de fecha a fecha. Por ejemplo, del 1 de septiembre al 1 de septiembre. Pero ¿qué pasa cuando se establece como fecha, por ejemplo, el 29 de febrero, que no tenemos todos los años? O cuando el mes de vencimiento, en el mes de vencimiento no hay un día equivalente, no hay un día 31, por ejemplo.
Bueno, entonces cuando se entiende, cuando se da esa circunstancia, que el plazo expira el último día de ese mes. Si este año no hay 29 de septiembre, será el 28 de septiembre. Si se hablaba del 31 y este mes no tiene un día 31, como pasa con septiembre, será el último día del mes. Los plazos vencen, como decíamos, a la hora 24 del día del vencimiento. Si tengo un plazo de 10 días, el día 10º, el plazo fenecerá, se termina, a la hora 24 del día 10º. Porque el cómputo civil de los plazos es de días completos, de 0 a 24. De días completos y continuos, es decir, no se excluyen los días inhábiles o los días no laborables. También se cuenta, por ejemplo, el domingo o un feriado. En los plazos fijados en horas, se cuenta desde una hora determinada. Y queda esa hora excluida del cómputo. Lo mismo que decíamos para el intervalo de días, se dice para las horas. Se inicia desde la hora siguiente. Todo esto es una disposición supletoria. ¿Por qué razón? Bueno, porque, por ejemplo, en un contrato las partes podríamos prever una forma distinta de contar los plazos. Por ejemplo, en los contratos de seguro, ustedes van a observar, si tienen asegurado un auto, por ejemplo, podrán observar que, por lo general, los plazos en los contratos de seguro inician al mediodía, a la hora 12 del día. En ese caso, prima lo que disponen las partes en el contrato, porque estas normas son supletorias. Otro aspecto importante del derecho tiene que ver con el ejercicio del derecho. Un principio muy importante para lo que tiene que ver con el ejercicio de los derechos es el principio de buena fe. Los derechos deben ser ejercidos de buena fe. Cuando se habla de buena fe, se puede hablar de dos aspectos. Uno primero, se habla de buena fe cuando se habla de la lealtad que tienen las partes, por ejemplo, al celebrar un contrato. Es la buena fe debida entre personas relacionadas jurídicamente. Obramos de buena fe, se dicen las partes en un contrato. Esa buena fe tiene que estar al momento de la celebración del contrato y obliga a las partes a expresar sus ideas con claridad, es decir, a no estar ocultando oscuras intenciones, ocultándole a la otra parte las verdaderas intenciones de la otra parte al celebrar el contrato. Pero también tiene que haber buena fe en la interpretación del acto, por ejemplo, de un contrato. Para esto, esto implica la confianza ante una declaración de voluntad de que sus efectos serán previsibles, normales en un caso dado. Por ejemplo, en una compraventa, bueno, lo previsible es que el comprador entregue las cosas que son objeto de la compraventa, entregue la propiedad de la cosa, y que el vendedor entregue la propiedad de la cosa y que el comprador entregue el pago del precio. Es lo esperable, lo que las partes esperan normalmente de un contrato de compraventa. Y la buena fe también se tiene que encontrar en la ejecución del acto. Obliga al cumplimiento de las obligaciones de la forma que en cada caso es dable esperar entre personas de conducta recta. La buena fe como lealtad. Pero también hay una buena fe subjetiva, una buena fe creencia,
que es cuando el sujeto cree poseer legítimamente un derecho. Por ejemplo, cónyuges que hace muchos años contrajeron matrimonio, pero ahora se enteran de que ese matrimonio se celebró ante una persona que en realidad no era el encargado del registro civil, la autoridad competente, sino que era una persona que se había hecho pasar por tal. Bueno, como los cónyuges obraron de buena fe en la creencia de que estaban celebrando válidamente el matrimonio, ese matrimonio no sería anulado. Por más que, por no haber estado presente el jefe del registro civil, la autoridad competente, ese matrimonio podría ser anulable. Otro aspecto tiene que ver con lo que se llama el abuso del derecho. Fíjense que el Código Civil dice que, en primer lugar, el ejercicio regular de un derecho no implica o no puede constituir como ilícito ningún acto. Si yo estoy obrando conforme a derecho, ese acto es lícito. Pero también se dice esto, que la ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos. Se considera ejercicio abusivo del derecho cuando se contrarían los fines del ordenamiento jurídico o se exceden límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres. Yo realizo un acto lícito, pero que en el ejercicio de ese acto lícito que yo realizo, abuso y entonces contrarío los fines del ordenamiento jurídico o la buena fe, la moral o las buenas costumbres. Yo tengo derecho a escuchar música en mi casa, sí, todo el derecho del mundo. Ahora, si yo pongo la música a un nivel tal que perjudico a mis vecinos, estoy ejerciendo abusivamente mi derecho a escuchar música. Cuando hay un ejercicio abusivo del derecho, el juez debe ordenar lo necesario para evitar los efectos del ejercicio abusivo o de la situación jurídica abusiva. Y si corresponde, procurar la reposición al estado de hecho anterior y fijar una indemnización. La solución al abuso de derecho. Se reitera la idea del abuso de derecho en el artículo 14. La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos individuales cuando pueda afectar al ambiente y a los derechos de incidencia colectiva en general. La fábrica tiene todo el derecho del mundo a producir, pero no por esto puede afectar al medio ambiente. Un derecho de incidencia colectiva. También, al momento del ejercicio de los derechos, deben considerarse estos institutos. En primer lugar, el orden público. Las convenciones particulares no pueden dejar sin efecto las leyes en cuya observancia está interesado el orden público. Orden público entendido como principios en los que se fundamenta el orden jurídico. Por ejemplo, el derecho de propiedad. Otro instituto que tiene que ver con el ejercicio de los derechos es el fraude a la ley. ¿Cuándo estamos ante una situación de fraude a la ley? Bueno, cuando una parte realiza actos que son perfectamente legales. Un acto legal. Pero la finalidad que persigue el agente, el que realiza el acto, es sustancialmente análoga al prohibido por una norma imperativa. En ese caso, por más que el acto tiene un amparo legal, en realidad la finalidad que estoy persiguiendo es violar una ley. Yo puedo constituir una sociedad comercial en el extranjero
pero si mi objetivo de constituir una sociedad comercial en el extranjero es evitar el cumplimiento de normas imperativas argentinas, por ahí de orden fiscal, por ejemplo, constituyendo una sociedad en Panamá o en las Islas Caimán, se considera otorgado en fraude a la ley. Ese acto que yo realicé válidamente en Panamá, por ejemplo, se lo considera en fraude a la ley. En ese caso, ese acto se somete a las normas imperativas que se trataron de eludir. Por último, la renuncia de los derechos. Está prohibida la renuncia general de las leyes. Es decir, alguien no puede renunciar en general a las leyes, a la protección de las leyes. Lo que sí puede hacerse es renunciar a los efectos de la ley en el caso particular, salvo que esto esté prohibido por ley, ¿no? Pero en principio yo puedo renunciar. Por ejemplo, la ley me otorga el derecho a suceder en los bienes a mis padres, en la herencia. Yo puedo renunciar al derecho a la herencia y eso es perfectamente lícito. Hay derechos individuales y derechos de incidencia colectiva, es decir, derechos que puede alegar una persona. ¿Se acuerdan esos derechos subjetivos de los que hablábamos? Yo tengo derecho a no ser molestado en mi propiedad, por ejemplo, y otros derechos son de incidencia colectiva, es decir, no solamente esos derechos los puede ejercer una persona que se ve afectada en sus derechos individuales, sino que también se pueden ejercer en defensa de derechos colectivos. Por ejemplo, el medio ambiente. La Constitución Nacional así lo preveía, y se podrán interponerse la acción de amparo contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario, al consumidor, y a los derechos de incidencia colectiva en general. Cualquier derecho de incidencia colectiva, es decir, que afecte a una generalidad de personas, es lo que llamamos derechos de incidencia colectiva. En relación a los bienes, las personas son titulares de los derechos individuales sobre los bienes que integran su patrimonio. Los derechos individuales sobre los bienes que integran su patrimonio. Hablamos de bienes, cuando son todos esos bienes que integran su patrimonio, sobre los cuales tiene derecho, y hablamos de cosas cuando esos bienes son materiales. En esos casos los llamamos cosas. Se le otorga el carácter de cosas también a la energía y a las fuerzas naturales susceptibles de ser puestas al servicio del hombre. La energía eólica, por ejemplo, es considerada jurídicamente una cosa. La energía eléctrica es considerada jurídicamente una cosa. También en el Código Civil y Comercial se establece el derecho de la persona sobre su propio cuerpo. Los derechos sobre el cuerpo humano o sus partes no tienen un valor comercial, es decir, no pueden ser puestos en el comercio. Tienen un valor afectivo, terapéutico, científico, humanitario o social,
y solo pueden ser disponibles por su titular, por ejemplo, y siempre que se respete alguno de esos valores, por ejemplo, el valor terapéutico. Entonces una persona puede aceptar la ablación de un riñón con una finalidad terapéutica. No, en cambio, podría ser una finalidad comercial. Por último, el Código Civil y Comercial, conforme al inciso 17 del artículo 75 de la Constitución Nacional, consagra el derecho de las comunidades indígenas a la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, y aún las que no ocupan, pero que son aptas y suficientes para el desarrollo humano. El derecho entonces de las comunidades indígenas, las comunidades originarias, a la posesión y propiedad comunitaria de las tierras.